decir, hay personas que son supremamente talentosas y hacen cosas preciosas, maravillosas y buenas, pero aquel que tiene realmente un carácter sujeto a Dios, esa es la persona capaz realmente de que su obra, su producto, toda esa calidad pueda llegar realmente a ser un olor agradable delante del Dios Todopoderoso, eterno y soberano. Teniendo nosotros ese marco, queridos hermanos, necesitamos de cierta forma poder nosotros arraigarnos en medio de eso, porque si mi carácter no es un carácter que agrade a Dios, seré como, por ejemplo, como los futbolistas. En estos días estaba escuchando lo que sucedió con los Grammys, el que se levantó y le pegó un golpe al otro porque estaba molestando a su esposa. Y esto, digamos, generó, desarrolló muchísimos comentarios. Entonces decían uno a otro, no, fue que irrespetó, el otro no que actuó, y bueno, y así sucesivamente, y se meten en una pelea que se solucione va a ser supremamente complejo. Ahora, estaban hablando de los futbolistas, entonces decían algunos, no, lo que nos importa es cómo juegue el futbolista, su vida privada, eso es cuestión de ellos, no importa, nos importa es que haga goles. Entonces otros decían, no, ellos son modelos para la sociedad, modelos para los mismos niños, pero no se daba realmente, digamos, algo claro. Ahora, para el reino de los cielos y para Cristo las cosas no son así. Nosotros tenemos que moldear siempre ese mismo carácter, sea donde sea. Dios no está tan interesado en nuestros talentos, sino que está aún más interesado en nuestro carácter realmente transformado como un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Teniendo nosotros esto, digamos, esto construido, teniendo esto, digamos, establecido y vivenciado, quiero que hoy miremos otro aspecto de una iglesia preparada de estas, digamos, de una serie que venimos y la he titulado Una iglesia de carácter cristiano. Es decir, ¿qué aspectos del carácter cristiano, de nuestra forma de vivir y actuar, nosotros debemos tener para ser una iglesia preparada? Si usted mira el último versículo del capítulo 2 de Tesalonicenses, hallará que él dice ahí en la última frasecita, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, versículo 19. Siempre esta carta tiene la venida del Señor como un enfoque para el volver, es decir, una iglesia que está enfocada para vivir esperando a Cristo. Y dentro de eso son 4 puntos que vamos a tocar. El primer punto de esa iglesia con un carácter cristiano es una iglesia, queridos hermanos, que es capaz de anunciar el evangelio en medio de oposición como la que estamos viviendo. Es decir, una iglesia que a pesar de las cosas que se van a levantar porque va a suceder, es capaz de poder seguir compartiendo, es capaz de poder seguir dando el mensaje. Y aquí él lo expresa en los 2 primeros versículos. Miremoslo, por favor. Dice así. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, de nuestra visita a vosotros no resultó en vano, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Y eso es algo que debe caracterizar a esa iglesia cristiana y a los individuos que están dentro de la iglesia cristiana, a los hermanos que somos usted y yo. Personas que a pesar, queridos hermanos, que se levante la gran oposición. Y en este caso, ¿cuál fue la oposición que tuvo Pablo? Recuerden que Filipos nos habla de el encarcelamiento injusto donde ellos fueron latigados y donde ellos fueron puestos allá en la parte más profunda, donde aún se querían deshacer de ellos, olvidarlos de cierta manera, fueron latigados y ellos no debían hacerlo porque
eran de ciudadanía romana. Pero aún así, después de haber vivenciado eso, ¿usted cómo se levantaría usted? Usted diría, no, pues mejor no predico porque esto no es de Dios. Pero ellos se levantaron y tomaron mayor confianza. La palabra de nuevo en griego significa valeroso, significa confiado. Es decir, ellos tomaron aún a pesar de las circunstancias difíciles. ¿Cuántas veces nosotros no? Porque nos sucede algo contrario, por ejemplo, la enfermedad de un familiar, un problema laboral, porque nos han maltratado por ser cristianos, dejamos nosotros de anunciar el evangelio. Decimos, yo ya no quiero más, yo ya no puedo más con esto. No, una persona realmente arraigada, queridos hermanos, cree, cree cree y confía que el Evangelio de Dios es lo mejor que tiene, a pesar de las circunstancias difíciles. No sé hasta dónde Dios va a poder probar a cada uno de nosotros, pero de seguro vamos a ser probados. Porque podríamos llegar a un aspecto de nuestra vida de decir esto no me lo merezco, posiblemente no, pero estamos en el mundo. Unos podrían luego decir, no, no puedo porque lo que está sucediendo, ¿cómo voy a hablarle a otras personas cuando en este instante o en este momento no veo un buen, digamos, la misericordia de Dios sobre mi vida? Por ello es importante, queridos hermanos, que a pesar de las dificultades que usted y yo podamos tener, no dejemos de hablarle a las demás personas de las buenas nuevas del Evangelio. Si tenemos nosotros convicción de que esas buenas nuevas realmente son buenas nuevas de salvación, no callaremos. Y no sé si le ha pasado a usted triste, aburrido, no quiero, pero se da la oportunidad y usted comienza a hablar y comienza a existir un fuego nuevo dentro de su corazón que le da un aliento que antes no tenía. Por eso nuestro llamado va más allá de nuestros sentimientos. Debe haber convicción. O si no, seremos como esos matrimonios que cuando se pelean y no, ya no me quiero, no, usted no, me tiene aburrido, usted tampoco, adiós. La convicción no estuvo ahí. Pero cuando hay convicción, bueno, vamos a arreglar los problemas y vamos a seguir adelante, porque estamos juntos, eso ya no lo va a poder dividir nadie. Hay que solucionarlo, muy diferente. Entonces, no olvidemos, queridos hermanos, que para ellos era una prioridad, era una prioridad. Yo anuncio el Evangelio aún en medio de oposición. ¿Ok? Entonces, cuando esté usted en un momento de dificultad, acuérdense, dice, bueno, Señor, estoy siendo aprobado para poder entonces compartir el Evangelio en medio de esta grande e inmensa oposición. Segundo, también nosotros podemos observar en esta carta esa característica de ese carácter. No solamente que sigue adelante en medio de la oposición, sino que también es íntegro, es decir, sirve en integridad, pero su integridad es enfocada en agradar a Dios. Vamos a mirar los versículos del 3 al 6. Dice así. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impurezas, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos las palabras de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como de apóstol.
como apóstoles de Cristo. Y es interesante lo que él dice acá. Él exhortaba de una manera genuina, de una manera honesta, transparente. Y es algo que ahora es tan difícil uno confiar, ¿cierto? Es tan difícil. Uno va, por ejemplo, uno quiere algo y se lo pide a esa persona y uno queda, uy, ¿sí será que sí o no? Es difícil, es difícil. Por ejemplo, uno mandar a alguien que no sepa de carne, vaya a comprar carne y tráigame de esta corte y le traen de otra cosa. Es decir, es difícil y mucho más con la malicia y la maldad que hay en nuestro, digamos, tradición cultural de la viveza. Entonces, tener nosotros, queridos hermanos, personas íntegras y transparentes es supremamente importante. Uno de los valores más necesarios que requiere este mundo se llama integridad. Personas realmente con un corazón en el cual uno, no estamos diciendo perfectos, por favor, íntegros, íntegros, que es capaz de decir, me he equivocado, capaz de decir, yo lo veía de tal manera, ahora reconozco que es de otra manera y así, digamos, establecerse una buena, digamos, confianza o relación. Pero él observa claramente de que su exhortación, es decir, la palabra que él dio, no se producía y nombra tres cosas en el versículo 3: error, impureza y engaño. ¿Usted se imagina un evangelio con esas tres cosas? Un evangelio del error, un evangelio donde haya impureza, un evangelio donde haya engaño. ¿Ah? No sería evangelio, muy bien. Ahora, usted dice, pero ¿se puede predicar eso? Claro, se puede predicar eso. Creciendo en gracia, y sí, está bien, creciendo en desgracia realmente. Ellos tienen la filosofía de que primero ese señor, y utilizo esa palabra despectiva, porque él se creía Cristo encarnado. Ahora se murió ese personaje. Y su esposa ahorita es la iglesia de Cristo, es Crista para seguir con su mismo engaño y su misma mentira. Y ellos tenían el pensamiento de que uno, digamos, como creyente en Cristo, porque utilizan la palabra Cristo para engañar, el que peca es la carne, no el espíritu. Entonces, si yo estoy en adulterio, el que adulteró fue mi carne, mi espíritu sigue siendo puro. Entonces, y la gente entonces se cree todas esas cosas y tienen en muchos lugares de Latinoamérica congregaciones. Un hombre que dijo que le gustaba la cocaína colombiana porque era la mejor y era Cristo. Y a los niños los tatúan con el 666 y ellos también, porque es el número de mi padre. Pues sí, verdad, es el padre de ellos. El enemigo que desde el comienzo ha sido mentiroso y egoísta. Entonces, uno tiene que ser claro en ese sentido, de que no haya aquí cosas que no pertenezcan, por lo cual cuando a mí me hablan de algo, yo tengo que buscar, ver, es verdad. Hermanos, ¿cuánto va a ofrendar usted por la salvación de su hijo? Son otros engaños que existen. Otros, hermano, siembre para que reciba. Sí, es verdad, Dios bendice un corazón generoso, no me cabe la duda, porque así la palabra lo establece. Pero en ningún momento el Señor dijo, haga un negocio conmigo.
Señor, si usted me bendice, le daré el 10%, porque en Jacob, que no, son contextos que hay que saber leer. Entonces, hay problemas dentro del evangelio porque se está dando con errores, impurezas, o muchas veces, como dice ahí, por cuestiones de avaricia. No tienen un llamado, lo que tienen más es ganas de un reconocimiento allí. ¿Y cómo hacen entonces eso? Y usted tiene que percibirlo, queridos hermanos, si ese evangelio es un evangelio realmente, digamos, puro, y es el que domina es la palabra de Dios. ¿Cómo usted fácilmente se da cuenta si mira lo siguiente? Versículo 5 dice así, porque ¿cuántas veces? Nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco que hicieron, encubrieron avaricia y aún se pueden decir, Dios es testigo de eso. Es decir, no, hermano, tranquilo, mi hermano, no, uy, qué unción la que usted tiene, uy, que, no, hermano. Por poquito le ponen Cristo de Jesús segundo al otro como para ponerlo allá a lo alto. No, hermanos, prefiero una persona honesta, transparente y que le diga a uno las cosas que aquel que le diga, no, todo va muy bien, sabiendo que usted se va a ir para un hueco. No, eso es... Cuidado. Yo les he dicho a ustedes que yo tengo mucha, ¿cómo se dice? Mucho prevención con los ministerios proféticos, porque la gran mayoría confunden su percepción con el Espíritu de Dios. Y ahí se puede presentar una oportunidad para el engaño, el error, la mentira, la falsedad. Y si me dicen, no, el Señor me dijo, pues ya que me dijeron, pues uno queda pues amarrado. No. Primero yo tengo que digerir, Señor, ¿qué es esto? Si tengo un don de ese aspecto. Porque falsa, viene mucho engañador. Ya les dije a ustedes de un profeta ahí que se le metió a una familia y casito abusa de la niña de ese hogar. Porque el otro dijo, no, el Señor. No, hermano, pues cualquiera lo hace. Entonces, mucho que desean un reconocimiento. Y ahí hay un gravísimo error porque el enemigo lo sabe. Y comienza entonces a poner cosas en el corazón de esa persona para hacerla inflar. Y no sabe que está siendo engañada. Por eso, cuidado. Cuidado con las palabras lisonjeras y la avaricia, es decir, de aquellos que quieren ganar por ser predicadores o por estar en una iglesia. Ese no es el sentido. Dios debe ser testigo. Esas cosas me tienen que llevar a mí. Tristemente, escuchaba a un pastor de una denominación muy cercana que decía, Señor, si usted este año no me da carro nuevo, y se lo dijo a la iglesia, si usted, Señor, no me bendice este año, yo no sigo siendo pastor. El problema fue que no tuvo la capacidad de cumplir las palabras, porque el Señor no le dio carro y siguió siendo pastor. De ni por un lado ni por el otro. Entonces hay que tener demasiado cuidado en eso. Y también, ¿cómo se da uno cuenta? Versículo 6, no buscó la gloria de los hombres, queridos hermanos, para nada, porque esa es otra, que sean los hombres que le digan a uno, no, uy, qué che. No, sino que realmente busca esta persona
agrada a Dios. Versículo 4 dice, no como agradar a los hombres, sino a Dios que prueba mi corazón. Que Dios mira mi corazón, las intenciones de mi corazón. Ahí. Entonces, mire ese carácter. A pesar de lo difícil de la vida, en los momentos de dificultad, no dejo de anunciar la verdad porque sé que es la verdad. Y anuncio la verdad en la integridad de que yo quiero agradar a Dios por encima de agradar a los hombres. Y esto genera dificultades, rechazos, divisiones, claro, esto va a generar. Aún va a generar, digamos, confrontaciones de tipo familiar, lo va a generar. Porque en ese sentido de tener las cosas en paz, a veces se negocia y debemos llegar a un punto nosotros, ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y ahí aún hasta la misma familia. Porque cuando lleguemos allá a la presencia de Dios, nos va a preguntar, entonces, ¿qué le vamos a contestar? No, Señor, pues yo quise agradar más a los hombres que agradarte a ti. Yo creo que ese no sería una muy buena explicación, ¿cierto?, de nuestras decisiones. Por ello, queridos hermanos, es lo que Dios dice y está sujeto a lo que Dios dice. A veces sabemos que esto es maluco, rosa, pero ¿a quién yo quiero agradar? ¿Ok? Tercero, en ese carácter, es una iglesia que también tiene un carácter de amor y compromiso con sus hermanos. Porque muchos dicen, no, es que yo soy... Paren echando espada por todo lado, hermano. Eso no se le puede acercar a uno porque lo cortan. No. Es importante también tener un carácter amoroso, porque eso nos define también como cristianos. Porque si solamente me pongo así firme, al último puedo estar dando solamente puro legalismo. Y ese es un... ¿Y qué diferencia entre un legalismo realmente y una entrega amorosa hacia otro? Está que me importa la verdad, pero también me importa que esa persona cambie y sea transformada. Porque yo diría, no, pues ya lo dije, eso es problema suyo. Yo ya lo dije. Allá usted con Dios. En la puerta del infierno le abrió. No. Es importante poder ayudar a esa persona como usted puede ayudar. Eso esperamos, ¿cierto? Mira el versículo del 7, por favor, al versículo 11, dice así. Antes fuimos, ¿qué? Tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Me acuerdo cuando teníamos una reunión con los hombres y tocamos este punto solamente, le decíamos hombres de hierro con traje de peluche. Porque a veces somos, por ejemplo, como hombres, nuestro carácter muchas veces es más frívolo, ¿cierto? Más duro y más tosco. Bueno, el Señor nos ha creado de esa manera, somos más tocos, ¿cierto? Y ellas de por sí son más tiernas. A veces negociar esa ternura con un pedazo de hierro a veces no es fácil, ¿cierto? Aquí es precioso lo que se expresa, el sentido mismo, queridos hermanos, de que él lo hacía con una ternura como la nodriza. Y aquí estamos hablando como aquel carácter de esa, digamos, nana que cuida, que ayuda, que protege a los niños, esa nodriza que podría también ser una función de la madre,
Él dice, aún como una nodriza hemos sido nosotros tiernos. Versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Imagínense ese nivel de amor. 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y vemos aquí una figura especial, madre al comienzo y al final padre. Esa madre que es tierna y ese padre que exhorta y consuela. Dos funciones dentro del crecimiento de los demás. Y así uno, digamos, debemos ser cada uno de nosotros y debe ser también una iglesia, sobre todo porque estamos en unos tiempos de una carencia de amor tan gigante que ha llevado a que la gente no se acerque, que la gente no confíe. Sabemos y les ha dado a ustedes mucho ese ejemplo de digamos, un niño que está con papá y mamá y si el niño corre y se cae, ¡prum! Se raspó, ¿sí o no? La mamá, ay, pobrecito. Y que se le dijo, no, mijo, levántese, vamos. Están las dos figuras, ¿cierto? Están las dos figuras. El niño necesita esa figura, esa madre tierna, no, mijo, sí, venga, pobrecito. Y el otro, no, no nos vamos a quedar acariciándonos toda la vida en la herida. ¿Sí o no? Porque si me quedo toda la vida acariciando la herida, pues nunca me va a levantar. Pero el otro, si arranco sin siquiera sanar, también voy a cometer un error. Entonces, es precioso los dos, digamos, los dos aportes y Dios lo hizo para complementar de una manera, digamos, vital. Pero muchas veces como hombres perdemos la capacidad de dar ternura al que está, digamos, necesitando de nuestra ayuda y compromiso ser. Ahora, ¿cómo se da todo esto, queridos hermanos? ¿Qué es lo que más le exige un hijo a un papá y una mamá? Tiempo, tiempo y atención. Y usted lo puede notar aquí como él le dijo a ellos. Los he amado que aún le hubiera querido entregar mi propia vida, versículo 9. Acuérdense, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga que aún de noche y de día hacíamos tantas cosas para no serles gravoso y le predicábamos el evangelio. Es, es especial, queridos hermanos, que esa es una de las variables que más están impactando en la actualidad. Es que no estamos teniendo tiempos de calidad. No compartimos. Pareja, ¿cuánto fue el último día que usted tuvo un tiempo de calidad con su esposita, con sus hijos? O todavía estamos como la época antigua, que el día de la madre lo que hacían era llevarle a la mamá un pollo crudo, ¿cierto? Y si eran generosos con una pitadora. La mamá le traemos de regalo. Yo me acuerdo una vez, y no lo olvido porque mi papá, yo estaba muy niño, cuando que el día de la madre y cuando que los regalos para mi abuela. Yo era la ñaña de mi abuela, eso sí. Ni mi papá me podía decir algo delante de mi abuela. Esa, y era una chiquitica así bravas como las de acá. Esa sí que me defendía. Pero me acuerdo mi papá cuando dijo, oiga, ¿ustedes a quién le están regalando? ¿A la cocina o a la mamá?
¿Cuándo le hemos dedicado tiempo a nuestros hijos para que crezcan en el Evangelio? ¿Cuándo le hemos exhortado? ¿Cuánto le hemos consolado realmente? Y si eso no lo hacemos nosotros, queridos hermanos, es, es difícil que esa persona pueda crecer bien. Ahora, sé que también depende del corazón, como un médico y un paciente. Si hay un buen médico, pero un paciente es mal paciente, pues no se hace nada, ¿cierto? Tómese ese medicamento y nunca lo toma, pues no se va a sanar. Pero si hay un mal médico y un buen paciente, pues oiga, tome esto y lo que tiene es otro problema, pues tampoco sirvió. Se necesitan de ambos y de ambos es requerido. Si no hay un buen médico y no hay un buen paciente, pues no vamos a lograr nada. De allí, queridos hermanos, la necesidad de que nosotros, de nuestra posición, de lo que a nosotros nos toca, porque no podemos decir por el corazón del otro, pero lo que a nosotros nos toque, siempre darlo todo lo que podamos nosotros dar, todo, todo. Usted se imagina donde yo le dijera a Natalie, ella no le gusta que le diga Natalie, entonces me toca decir a mi esposita, donde yo le dijera a mi esposita, yo te amo solamente el 95% de todo mi amor. ¿Usted cree que ella estaría feliz? No, ¿ella qué quiere? Dice, bueno, ahí vi una esposa que dijo que ni para nada, ni loco, ¿sí? Porque sabe que ese 5% es una puerta de destrucción. Si yo no amo con todo a Dios, con todo la iglesia de Dios, queridos hermanos, lo que yo hago por mis hermanos va a ser una carga y no va a ser realmente el esforzarme en amor. Es entregar, es ofrecer, es ser de gran manera, digámoslo así, un ejemplo para los demás. La cuestión es, usted decide ser un ejemplo cristiano para otro. Es decir, decide usted de corazón, quiero ser realmente un ejemplo cristiano. Es una decisión. Yo soy cristiano, sí, pero es que la Biblia nos manda que nosotros también reflejemos a Cristo. Tenemos que ser un ejemplo de Cristo para que otros digan, o para que uno pueda decir, imíteme como yo imito a Cristo. Porque ellos van a querer imitarlo usted al comienzo en su andar. Porque ¿de quién más van a aprender la palabra sino el que le está enseñando? Ellos van a imitar. Entonces ahí debe estar nuestra decisión, queridos hermanos, de ser nosotros ese, no solamente ese modelo de que la prioridad es el Evangelio y compartirlo, no solamente esa integridad del Evangelio como mi modelo, sino como un modelo realmente de una persona que estoy comprometida en amor a que los demás puedan crecer. Con ternura, con exhortación, con esfuerzo. Muchas veces hay que dar de lo que uno tiene y lo hace uno porque ama. Tantas personas que sacrifican, hermano, tiempo, sacrifican dinero, sacrifican tantas cosas. ¿Por qué lo hacen? Porque los aman, aman la iglesia, aman la iglesia. Y eso es algo, queridos hermanos, que Dios reconoce, que sea así. Y por último aspecto,
Versículo 12, podemos ver ese carácter de una persona que en su manera de vivir, es decir, tiene una meta. ¿Y cuál es esa meta en su manera de vivir? Versículo 12. Y os encargamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y eso es una de las cosas que debemos ver fruto, no solamente en mi vida, sino en aquellos otros que están a su alrededor. 10 años atrás comenzamos con una generación joven. No estoy diciendo que estén muy viejos, pero ya no son 10 años más viejos. Catherine llegó siendo soltera. La tomo a ella, por ejemplo, como ejemplo. Estaba mucho más jovencito también Will, Andrés Díaz. Ni en esa época tenía gafas, no, entonces sí, pero ¿entiendes? Eran mucho más jóvenes. Cuando comienzo a recordar esto, pensando en esa palabra, venía a mi memoria ellos, aquellos que llegaron hace 10 años cuando nosotros eh, nos instalamos en este lugar, comenzando a estudiar, jovencitas, mejor dicho, 10 años hemos cambiado. ¿Qué espero, por ejemplo, de mi parte de ellos? ¿Cuál sería mi alegría, mi gusto, mi emoción como pastor? Verlos andando en el Evangelio. Eso es. Verlos siendo felices, sirviendo y viviendo para Dios. Esa es la mejor dignidad que una persona puede tener, queridos hermanos. Que su vida es una vida que agrada a Dios en todo ello. Por eso, cuando se establecen esas relaciones y se pueden construir cosas nuevas, lo que yo espero es alaben a Dios, anden dignos de Dios. Eso es lo mejor porque eso es, ¿cuál va a ser la corona del esfuerzo de las personas que sirven, hermano? Es verlos a ustedes que glorifican a Dios. Y así tenemos que vivir y vivir los demás. Yo tengo que vivir de tal manera que yo glorifique a Dios, que yo honre sus vidas también siendo un pastor que honra, pero ustedes también honrando a Cristo, porque aman a Cristo y saben que es lo mejor que ustedes pueden hacer, vivir de tal manera que son dignos de Dios. ¿Y cómo se observa esa dignidad? Voy a ser ya muy puntual porque el tiempo no me da. Versículo 13. Él le dice lo siguiente, ustedes sin cesar, ¿cierto? Dan gracias, perdón, ellos dan gracia a ellos, a Dios por ellos, de cuando recibiste la palabra la recibieron como la palabra de Dios. Eso es, la palabra es la palabra de Dios. Creo en su palabra, Dios nos ha dado la palabra. Y eso es una forma, queridos hermanos, de dignificar el regalo de Cristo en medio de nosotros. Otro veo yo ahí en el versículo 14? Aún en la última parte dice ahí, padeciendo de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos y que están diciendo, vean, usted se está pareciendo cada día más a esa iglesia histórica. ¿Qué sucedió en Tesalónica? Los mismos tesalonicenses se levantaron contra la iglesia de ellos, igual que sucedió con la iglesia en Jerusalén, que fueron los judíos los que lo persiguieron. Pero ustedes están ahí, ustedes perseveran ahí, ustedes habitan allí, en Cristo. Porque siempre, por favor, y nunca lo olviden, si usted va a seguir a Cristo, va a tener un adversario.
El versículo 14 dice así: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira, hasta la ira al extremo. Y en el 18 dice lo siguiente: por lo cual quisimos ir a vosotros, pero yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás no se estorbó. Y eso lo voy a tratar dentro de 8 días, pero lo que quiero dejar aquí sellado es la importancia que vamos a vivir dignamente en Dios, en Dios. Es decir, que toda nuestra vida ni nuestro ser, queridos hermanos, se preste para que alguien tenga que tacharnos, vivir irreprensiblemente para que los demás puedan ver el testimonio en medio de nosotros. La pregunta que nos podríamos hacer: ¿cómo estamos con respecto a esto? ¿Realmente Cristo es la prioridad para usted? Porque muchas veces nuestra prioridad es el trabajo, nuestra prioridad son los hobbies, tantas cosas son las prioridades. Es importante, realmente aún yo soy capaz de saber que Cristo es mi prioridad, que con denuedo yo voy detrás de Él y anuncio. También es importante mirarnos si realmente yo soy íntegro con el Evangelio. Como alguien dijo, hay muchas personas que su elocuencia supera su ejemplo. Hablan mucho, pero no viven nada. ¿Hay realmente esa integridad entre ambas cosas? Hablo de Dios, hablo de Cristo y vivo conforme a Cristo. Llego y alabo a Dios, pero después se me van las palabrotas. Eso no puede ser. No puede ser. Soy realmente un modelo de amor y me entrego a aquellos que necesitan de mí. Soy capaz de dar aún de lo propio que yo tengo, aún hasta las cosas que puedo sacrificar con el objetivo de que las otras personas puedan ser exhortadas, consoladas, cuidadas. Puedo entregar amor y cariño a aquel que lo necesita. Y por último, realmente tengo como estilo de vida vivir dignamente para el Señor. Y cuando estamos hablando de dignamente, no es el modelo de la dignidad humana, sino dignamente es exaltar la verdad de Cristo en mi propia vida. Queridos hermanos, eso, eso nos ayuda a estar preparados porque luego Él les habla sobre eso. Esto nos ayuda a ser una iglesia preparada, a mirarme si realmente estoy vestido para irme. Sé que es en Cristo, no en mis obras. Estoy completamente de acuerdo. Pero el que está preparado, hermano, sabe que pintan y pipín, ya bajó. Pero el que no está preparado, venga, me faltó esto y lo otro. No, 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 no podemos vivir así. Nosotros debemos vivir en la certeza de que Cristo habita en medio de mí y vivo realmente siendo transformado por Él. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, porque tú, Señor, estás buscando ese carácter en nosotros. Esa convicción, Señor, donde tú seas nuestra prioridad. ¿Será que sí busco tu palabra? ¿Será que sí oro? ¿Eres tú mi prioridad o muchas otras cosas son mi prioridad?
Dile, Señor, te pido perdón cuando negocio tantas cosas por ti. Cuando fácilmente puedo venderte por cualquier cosa. Cuando se me vuelve más importante una reunión con X, con Y, un partido de fútbol, un evento, una fiesta, bueno, no sé, por encima de ti, ¿eres tú mi prioridad? Ayúdanos, Señor, a tener claras las cosas, que de nada nos llevaremos y tú, Señor, prueba los corazones. También colocamos, Señor, delante de ti nuestra fe, nuestro estudio de la palabra. Llévanos, Señor, a vivir lo que predicamos. Llévanos a no ser diferentes. Llévanos, Señor, a habitar, Señor, en la profundidad, Señor, de una obediencia y un amor, Señor, hacia ti y a tu palabra. Y aún más, Señor, llévanos a generar amor realmente con mis hermanos, a mirar a mis hermanos. Que yo puedo dar de lo que tengo para que otros puedan crecer. Ayudar a cuidar. El pueblo no dejó a los ancianos ni a los niños atrás cuando salieron de Egipto. Todos iban. Y los más fuertes ayudaban a los más débiles. Ayúdanos, Señor, a ayudarnos mutuamente. A amarnos, Señor. Para lograr, Señor, llegar ese pueblo unido, lleno de amor, que te honra, que te ama y te glorifica. Y por último, Señor, pedimos que yo viva de tal manera que el cristianismo, Señor, sea una bandera de dignidad para los hombres. Que pueda decirlo con toda certeza, no hay mejor manera de vivir que el ser un cristiano, de un hijo de Dios. Es lo mejor que hay. Sus palabras son verdad, sus mandamientos de santidad son perfectos y es lo mejor para mi vida. Porque, Señor, tu venida está cerca. La pregunta es, ¿seré realmente corona tuya, Señor? ¿Seré realmente alguien que exalta y honra tu nombre, Señor? Llévanos a seguir creciendo, madurando y estableciéndonos, y que nuestra responsabilidad, Señor, sea, Señor, correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Dios, mi Dios, cuán buena eres. Quebrántame, transfórmame, déjame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser más como tú. Ver la vida como tú, saturarme
y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú.